tormentas, huracanes y todo lo que el enemigo muchas veces lanza a nosotros para desarmarnos, para desanimarnos, para frustrarnos en el camino, porque esa es la meta de Satanás, que detenernos de alguna manera. Y yo creo que sufrir una traición es una de las maneras más, yo puedo ser muy seguido, se ve en el cuerpo de Cristo. Yo he visto ministerios que se quedan estancados o destruidos, iglesias destruidos, pastores, las vidas de los pastores, sufriendo traiciones y muchas veces varias traiciones, entonces dicen, no, entonces ya para qué. No logramos muchas veces superar ese dolor tan grande que es la traición. Yo creo que entre los dolores más grandes que puede uno sufrir es sufrir una traición. Entonces, quisiera comenzar con un versículo, una palabra en el libro de Hebreos. Hoy el tema se va a enfocar más que nada en la vida de Jesús. ¿Cómo trató Jesús con la traición de Judas? ¿Y qué hizo Judas? ¿Qué es lo que lo llevó a traicionar a Jesús? ¿Por qué lo hizo? ¿Se ha preguntado una vez por qué lo hizo? ¿Cómo llegó al punto de traicionar al Señor? ¿Y cómo respondió Jesús ante la traición? ¿Y qué podemos nosotros aprender? Tanto para no hacer una traición, porque ¿cuántos creen que somos capaces también de a veces sin querer, pero si no cuidamos el corazón, también somos capaces de traicionar? O sea que hay traicioneros y los que traicionan, ¿verdad? Entre todos. Pero lo más hermoso es saber que aún el dolor y el sufrimiento tan grande que es la traición, nuestro Señor Jesucristo también lo sufrió y lo llevó a la cruz del Calvario para nuestra salud, para nuestra sanidad. En Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. ¿En qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que todo lo que tú y yo vivimos, todo dolor, todo lo que enfrentamos, esos torbiones, esas tormentas, también Jesucristo los vivió. Y tenemos alguien que nos entienda, alguien que nos sana, nos restaura. Por eso aquí dice que retengamos nuestra profesión. Es lo que decía la pastora Luisa, que no estemos ahí flojos, sino que estamos fuertes, listos para enfrentar al enemigo. Entonces, en todos casos siempre hay víctimas y hay victimarios. Ahí en su material tienen los textos. No vamos a leer toda la historia por el tiempo. Entonces yo quiero dar lo más que puedo del material, y eso por favor estudian o llevan estos textos bíblicos a su casa, meditan la palabra y deja que el Señor también, que esta palabra que hoy van a recibir puede penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. En algunos casos, cuando no ha habido sanidad en la vida de la persona que ha sido traicionado, la tendencia es de también comenzar a traicionar. Entonces mejor lo hago antes de que me lo hagan, ¿verdad? Pero la misma herida, la misma amargura, la misma falta de confianza, muchas veces puede ser como un círculo vicioso. Entonces usualmente la traición proviene de alguien, y siempre viene de alguien en quien confiamos. Pues no nos va a afectar que un extraño nos traiciona. Siempre es alguien cercano a nosotros, alguien que nunca pensaríamos eso de parte de ellos. Por eso es que duele tanto. Nunca sospecharíamos esto de ellos. En el caso, yo creo que una de las traiciones tal vez más grandes es la traición de una pareja, de un cónyuge. La traición sexual con una infidelidad, que son traiciones tan profundas que puede afectar a la persona almáticamente, espiritualmente, incluso enfermar el cuerpo físico. ¿Cuántos creen que esos golpes nos enferman? Entonces, ninguno de nosotros somos exentos a sufrir en este cuerpo. Mientras más cercana a la persona, más dolor podemos sufrir por una traición. En Salmos 55, 12 al 14, el salmista David escribe
Dice, porque no es un enemigo que me reprocha, entonces podría soportarlo. Tampoco es aquel que me odia, que se ha exaltado en contra de mí. Entonces podría esconderme de él. Pero eres tú, un hombre mi igual, mi compañero, mi conocido, que hicimos buenos consejos juntos y caminábamos en la casa de Dios en la multitud. Caminábamos juntos. Era un amigo cercano. Digo, yo lo hubiera esperado de cualquiera, menos tú. Y entonces vemos a David clamando al Señor en medio de su dolor. Pero hay que preguntarnos hoy, ¿cuántos de nosotros tal vez hemos recientemente sufrido una traición de alguna manera? Cuando hablamos entonces de traición, yo creo que todos se nos viene a mente el nombre de personas, ¿verdad? Ay, sí, me traicionó fulano de tal. O tal vez ya tienen una lista de personas de que podemos decir, oh, sí, y fulano, ya. Bien recordamos el nombre de esa persona. Podemos preguntarnos si constantemente estamos ensayando en nuestra mente el evento pasado y nos trae los recuerdos del dolor, como que volvimos a sentir el dolor, tratando de dar sentido a lo que pasó y encontrar descanso en nuestro alma. Y preguntamos una y otra vez, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? O tal vez sentimos obligados a estar siempre dando explicación, contando nuestra propia versión de lo que sucedió. O hay una lucha contra los pensamientos de sospecha o desconfianza. Muchas veces cuando nos volvemos, ¿y por qué sospecho del hermano si nunca me ha dado razón para sospechar? Pero es porque hay una herida que no ha sido sanada. Sufrí una traición y dentro de mi corazón hay sospecha. Hay desconfianza de todos y cuesta otra vez abrir el corazón y volver a confiar. Y esto es un peligro muy grande para los que tienen ministerio. ¿Cuántos aquí tenemos ministerio? Amén. Y sabes que el enemigo nos puede llevar al punto de decir, yo desconfío de todos. Y cerrar el corazón, ahí terminó mi servicio al Señor, porque no puedo ser útil para el Señor si vivo en constante sospecha. Hay algo que a veces nos deja muy cínicos, críticos, que sospechamos y dudamos de todo el mundo. Entonces, vamos a ver la traición desde la perspectiva primeramente de Judas y obtener pues una idea de qué estaba pasando con Judas, qué le llevó a traicionar a Jesús y qué es lo que pasa con nosotros y nos puede llevar también a cometer lo mismo. Y segundo, queremos ver la vida de Jesús, cómo lo tomó, cómo lo manejó y cómo sabemos que Él lo superó. Amén. Fue victorioso y yo creo que tú y yo también podemos ser victoriosos. Entonces, ¿por qué lo hizo Judas? ¿Por qué nos traiciona la gente muchas veces? ¿Qué es lo que nos lleva? Y la Biblia nunca avala ningún tipo de traición. No es excusable. A veces cuando traicionamos a otros pensamos que teníamos una razón justificable. Pero la palabra de Dios estrictamente está en contra de todo tipo de traición. O sea que nunca hay excusas que son aceptables para traicionar a alguien. Entonces Judas tenía número uno, podemos ver entre las razones posibles de que Judas podía dar la espalda al Señor, es que él comenzó la relación con una agenda propia. Así se dice en español, ¿verdad? Con una agenda, con sus propósitos que él quería lograr en esa relación. En ese entonces Jesús estaba siendo muy aplaudido, muy seguido por las multitudes, por los milagros que hacía, y algunos se unían a él porque querían parte de qué emoción está creciendo ese mover, yo quiero ser parte de eso. Entonces posiblemente podemos ver que Judas quería ser parte de este reino. Recuerdo que muchos pensaron, de los judíos pensaron que Jesucristo iba a venir y armar un ejército y librarlos de Roma físicamente, conquistar en ese momento físicamente como un reino. Entonces vemos que Judas convivió con Jesús.
Él vio la gloria de Dios. Jesús había invertido en la vida de Judas. Incluso en Mateo capítulo 10, cuando envía a los discípulos, dice que vayan y sanan los enfermos, impongan manos, yo les doy autoridad. Judas era entre estos discípulos que él dio autoridad para ministrar, para salir y sanar a los enfermos y predicar. Él mismo le dio autoridad. Entonces, ¿cómo puede una persona tan usada por Dios terminar como un traidor de Jesús? Se ha preguntado. Al igual que los otros discípulos, entonces Judas quería un lugar de poder y influencia. Imagínense que él habrá pensado, no, cuando él arme su reino, yo quiero ser el vice de secretaría de las finanzas, como le gustaba el dinero, ¿verdad? Entonces yo quiero que me ponga ahí en su gobierno, en una posición importante. Entonces podemos ver que muchas veces cuando iniciamos las relaciones con propósitos no sinceros, y esto sucede muchas veces, entonces esas personas terminan traicionando. Recordar entonces la solicitud de la madre de dos otros discípulos de Jesús, cuando dice en Mateo 20, 24, dice, y cuando los 10 oyeron esto se enojaron. Vamos a leer primero el 21. Cuando una madre de los 2 discípulos llegó y dice, concede a uno de estos 2 hijos míos que se sienta a tu derecha y otro a tu lado en su reino. Su madre quería reservar un puesto bien puesto para sus hijos. Mire, Señor, recuérdese de mis 2 hijos, por favor, darles una posición importante. Y la respuesta de Jesús fue, esto es para el Padre. Esto no lo puedo decir. Y dice que esto sí, dijeron, estamos dispuestos a sufrir lo que tú vas a sufrir. Seguramente van a sufrir, pero esto no los puedo garantizar. Y dice que los discípulos se enojaron en contra de los otros 2, que su mamá estaba pidiendo puestos, que tal vez ellos también habían echado ojo al puesto, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre preguntarnos, ¿por qué estoy en esa relación? ¿Cuáles son mis razones? Y pedir al Señor que nos escudriña. ¿Por qué yo estoy en esta relación? En toda relación hay que cuidar nuestro corazón y saber las razones por las cuales estamos estableciendo una relación. Hay relaciones impulsadas por lo que se puede obtener. Hay a veces relaciones porque están en busca que me harán subir de nivel. Y es muy popular entre los siervos de Dios, aunque no crean, un movimiento que dicen, no me junto con nadie que no me va a dejar algo, que no me puede dar, que me pueden hacer subir. Y es muy popular pensar, no, es casi como una actitud de decir, yo con chusma no me junto, ¿verdad? Solo con gente importante. Si me puede subir de nivel en el ministerio, si me sirve para abrir puertas, entonces sí me conecto con ellos. Es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, que debe de ser la motivación de nuestras relaciones. Entonces, mucho cuidado con esta mentalidad, porque es muy popular hoy en día entre iglesias grandes, moveres grandes, que tienen ese pensamiento de, yo creo que se llama autoexaltación, o alguien que puede elevar su nivel. Incluso conozco de personas que se casan con las motivaciones de decir, no, es que la fulana tiene papás que tienen dinero, tienen una compañía, me van a abrir puertas, entonces con esta me caso, ¿verdad? Sucede muchas veces. Entonces, por las motivaciones falsas en un inicio de una relación, vemos que tarde que temprano esto puede llevar a la traición, porque no fue sincera esta relación. Es letal, es peligroso tener expectativas poco realistas acerca de la otra persona o de uno mismo en una relación. Entonces vemos que Judas comenzó a seguir a Jesús por razones equivocadas. Él tenía toda la credibilidad tanto de Jesús como de los discípulos. Si Jesús no confiaba en él, no le iba a dar autoridad, no lo iba a enviar a predicar. Entonces eso me dice, yo creo que Jesús en ese momento no sabía que Judas lo iba a traicionar, y eso vamos a ver en un momento. Entonces Judas
tenía toda la credibilidad de sus compañeros. Por eso cuando Jesús decía, y uno es el diablo y me va a traicionar, todos dijeron, seré yo, Señor, pero jamás sospecharon de Judas, hasta que fue revelado lo que estaba en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar cuando lo escogió? Yo por mucho tiempo pensé que sí, claro, Él es Dios, Él todo lo sabe. Pero recuerde que cuando Él caminó en la tierra, también caminó como hombre. Y caminó en debilidad. Y mi punto de vista es de que en mucha parte, desde que lo escogió, y caminó con Él, y compartió con Él, y dio su corazón a Él, lo enseñó, lo discipuló. En un momento cercano a la última cena, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y comparten el pan y la cena, y Jesús en este momento revela que uno de vosotros me va a traicionar. Yo creo que fue cercano a ese momento que el Padre Dios lo reveló. Y lo digo porque Jesús tenía que sufrir el dolor de traición. Y si Él lo hubiera sabido desde antes, no le hubiera dolido. ¿Sí o no? Si yo sé de antemano, entonces yo puedo guardar mi corazón y bueno, no me sorprende cuando me traicionan. Pero yo digo que Jesús no sabía. Al igual que nosotros no sabemos que nos van a traicionar hasta que sucede. Y así Jesucristo también le dolió. Cuando dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Cuando lavó los pies y dijo a sus discípulos, estén limpios. Pero no todos están limpios. Ahí estaba Dios, el Padre, revelando que uno de ellos no estaba limpio. Pero qué hermoso es saber, en Isaías 53, 4 y 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas somos sanados. Amén. Ese dolor, hermanos, es sanado por Cristo para nosotros en el cruz de Calvario. ¿No? Vemos otra razón posible que llegó al corazón de Judas y que también puede llevarnos a traicionar, es la codicia, la avaricia o los cielos, que son cosas un poco diferentes. Eso lo vemos en Juan capítulo 12, versos 3 a 6, y lo vamos a leer en un rato. Pero la envidia es sencillamente desear lo que pertenece a alguien más, o se describe como el deseo, añoro, desatisfecho o resentido de las pertenencias, posesiones, las fortunas, los logros o los éxitos de otros. Cuando sentimos insatisfecho en el lugar donde yo estoy, en lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos se sienten satisfechos? Dice que yo soy bendecida, amén. Dios tiene para cada uno de nosotros un llamado y una provisión de parte de Dios. Pero cuando surge en nuestro corazón insatisfacción, y yo anhelo lo que otro tiene y me resiento porque él tiene y yo no tengo. Yo tengo tiempos de servir al Señor. ¿Cómo es este que tiene poco tiempo, tiene tanto éxito? Y comienzan la envidia. Comenzamos a tener avaricia. En el caso de Judas, él cuidaba el bolsillo de dinero. Él tenía avaricia, le gustaba el dinero. Nos dice las escrituras, lo vamos a ver en un ratito. Pero sus resultados, si permitimos crecer en el corazón, llevará a la muerte espiritual. Dice la palabra en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia pudridumbre de los huesos. Pudridumbre. La avaricia también es amor desmedida al dinero o para alcanzarlo. Y mira, yo conozco mucha gente, tanto en el negocio como ministerios, como pastores, que quieren tanto el éxito, quieren tanto el crecimiento, y ese que es el crecimiento financiero, riquezas, que están dispuestos a caminar sobre cualquier persona. Porque la avaricia ha tomado raíces, hermanos. No crean que solo los mundanos. No, yo estoy hablando de hijos de Dios. La avaricia y dinero al dinero, los lujos, a lucirnos.
que nos miren, que nos aplaudan, que tener la iglesia más bonito, más lujoso. Y no hay nada malo con desear excelencia para el Señor. Pero eso fácilmente puede tornarse en algo como avaricia. Por eso tenemos que constantemente escudriñar el corazón, hermanos, para saber cuáles son las motivaciones que yo quiero estas cosas. Nos dice la palabra de Dios que Él es el que nos da todo en abundancia. Amén. Si lo pedimos. Y si lo pedimos conforme su voluntad. Así que estamos contentos con la voluntad de Dios y aprendemos a orar conforme su voluntad. Se manifestaba muchas veces la codicia en la vida de Judas. Se mira, no lo voy a leer, yo creo, no sé si esto está en sus notas. En Juan 12, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versos 68, 69. Cuando tenemos la historia de María que derramó su perfume a los pies de Jesús. Ella lo derramó con amor, en adoración al Señor. En Juan capítulo 12, verso 4. Y mientras ella lavaba los pies de Jesús y lloraba y adoraba, estaba cumpliendo un propósito de Dios, un llamado de Dios que ella debería de hacer para Jesús, era prepararlo también para su muerte. Estaba sirviendo al Señor, estaba adorando. Y dice en el verso 4 de Juan 12, dice, Judas Iscariote, vamos a comenzar en el 3, disculpe. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjuagaba con sus cabellos, y a la casa se llenó del olor del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Imagínense, Judas amaba el dinero. Y en lugar, él quería robar de la bolsita. Yo por eso, con razón, él quería el puesto, ¿verdad? Quería robar el dinero. Entonces vemos también muy bien. Entonces la codicia, el amor al dinero y el poder poco a poco comenzó a apoderarse de la vida de Judas. Tal vez comenzó bastante bien, pero poco a poco comenzó a apoderarse de él. En Juan capítulo 13, verso 2, es el próximo capítulo. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Entonces, aquí nos dice que ¿quién puso en el corazón de Judas? El diablo. O sea que él tenía puertas abiertas en su corazón. Y dice planamente, incluso Jesús dijo, uno de vosotros es el diablo. Aquí dice que el diablo metió esto en su corazón. O sea que ya estaba bajo una influencia demoníaca. La influencia del diablo para entregar al Señor Jesús. Cuidado con las puertas abiertas, hermanos. Pensamos como poca cosa tener avaricia o tener motivaciones incorrectas en las relaciones. Parece algo tan común, tan pequeñita, pero era suficiente como una puerta abierta en el corazón de Judas para que el diablo entrara. Entonces Judas cambió su destino para una cantidad insignificante, ni era mucho dinero que le entregaron, el precio de una mujer. Y en ese entonces no era mucho el precio de una mujer. O sea que no es que le ofreciera gran cantidad de dinero. Yo creo que le entregó por enojo, por cólera, y hasta después reaccionó, ¿verdad? En Mateo 27, 3 al 5, dice entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido de 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ay tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y dice que Judas pues terminó tristemente su vida
en esta manera. También vemos en la vida de Judas algo que también sucede, y esa es la decepción y desilusión. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, me siento decepcionado de esa persona? Realmente me siento desilusionado con esa persona, o con este ministerio, o con mi esposo. Nos sentimos desilusionados porque tenemos ilusiones. ¿Sí o no? Toda relación trae expectativas, ilusiones de lo que esperamos de la otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas ilusiones que tenemos, si son ilusiones de Dios, si son puros, si son razonables, si son realistas, o son ilusiones que a veces pensamos con la cabeza en los cielos, ¿verdad? Que vemos cosas que ni son realistas acerca de las demás personas. Es como cuando la señorita se casa con su príncipe azul y se descubre cuando se levanta en la luna de miel que no se casó con el príncipe azul, más se parece al sapo. Ese no es príncipe. Se desilusiona cuando ve que también tiene debilidades y es una persona y le huele mal su aliento. Pero ¿cuántas veces vemos los pies de barro de los siervos de Dios, o nuestro pastor, o de otro hermano en Cristo, y comenzamos a sentir esa desilusión y los juzgamos, ¿sí o no? Comenzamos a juzgarnos. Entonces Judas, podemos ver que se desilusionó, a ver que su relación con Jesús no iba a llevar a donde él pensó. Cada día es más y más evidente que Jesús no va a llegar a una posición alta y popularidad. Poco a poco vieron cómo comenzaron a abandonar a Jesús, cómo comenzaron a buscarlo ya, pero para perseguirlo, para hacerle sufrir. Y los discípulos, algunos comenzaron también a abandonar, los no cercanos, pero la gente que los seguía, veían que las multitudes ya cada día estaban menos. Entonces Judas dijo, ay, eso no va para bien, yo no me apunté para eso. Él no va a ser gran rey, él va a terminar muerto o algo, pero yo salgo de aquí. Y muchas veces cuando sentimos esa desilusión en las relaciones, podemos apartar nuestro corazón y comenzar a criticar, a murmurar. Cuidado entonces de no ser también la causa de la desilusión. Pero ¿cuántas veces nosotros fingimos ser cosas que no somos? Y cuando nosotros fingimos ser lo que no somos, la gente se desilusiona con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Pero por nuestra culpa. Entonces también podemos ser personas que incita o invita a las personas prácticamente a traicionarnos. Porque no vivimos transparentes, no proyectamos algo que no somos. Yo sé que aquí ninguno hacemos esto, ¿verdad? Pero hay que ser sinceras, hay que ser transparentes, amén. Y yo siempre he dicho, y eso hablábamos con mi esposo, mientras más saludables son las relaciones que tenemos en nuestras vidas, o sea que cada uno asume su responsabilidad, son realistas, son sinceros, esas son las relaciones. No estoy diciendo que nunca van a sufrir una traición, pero es menos probable, porque son relaciones saludables. Pero cuando tú y yo suframos tantas veces desilusiones de la gente, traiciones tras traiciones, yo creo que es tiempo de analizar y preguntarnos, bueno, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Seré yo, Señor, causa de esto? Y escudriñar nuestro corazón, aunque muchas veces no lo merecemos. A veces no hicimos nada y somos inocentes y todavía nos traicionan. Entonces, ¿cómo reaccionan las personas desilusionadas? ¿Qué hacen las personas cuando se desilusionan o se sienten decepcionados? Comienzan a chismear, murmurar. Esas son las personas, todas las iglesias la tienen, ¿verdad? Todo ministerio los tiene. Pero esas son las personas que comienzan a chismear, a que ver qué está pasando ahí. Entonces también otra de las cosas que podemos ver en la vida de Judas y en muchas personas cuando traicionan a otros es el orgullo y la ofensa. Y también es algo en nosotros que puede provocar a que otros nos traicionan. Preguntemos entonces, ¿somos orgullosos? ¿Llevamos ofensas en nuestro corazón? ¿Somos de los que cualquier cosa nos ofendemos? Vemos que Judas también tenía su orgullo, hermanos.
Entonces a veces el orgullo es solo una fachada de la inseguridad. No es que sean personas tan seguros de sí mismos. A veces son personas muy inseguros de sí mismos y se proyectan como orgullosos, como gran cosa, proyectando lo que no son. Entonces, no tenemos tiempo de leer todos los casos, pero ven ahí en sus notas, hay un caso de Roboam, hijo de Salomón. Cuando Salomón murió y él llega a ser rey, entonces comienza, recuerda, eso es en capítulo 12, pregunta a los ancianos que habían servido a su padre, ¿qué debería de hacer? Mire, entonces ellos el consejo sabio que dieron, mira como tu padre fue bueno y misericordioso con la gente, tú sigues este paso y la gente te va a servir fielmente. Entonces fue con los jóvenes y a los jóvenes preguntó lo mismo, los jóvenes inmaduros. ¿Y qué fue el consejo de los jóvenes? No, es muy débil, no, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que mostrar a esa gente que tú eres algo. Y si vemos en 1 de Reyes 12, verso 10, al final hay una frase que dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú desmenúalos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense, él dice, yo tengo más fuerza en mi dedito pequeño que mi papá tenía en sus lomos. Qué orgulloso, qué orgullo, qué soberbia había subido en el corazón de Roboam. Entonces, si no hay, léanlo y estudianlo y ya van a ver cómo terminó la historia, pero es otro ejemplo. Jesús también tenemos, regresando a Jesús, cuando entró en Betania con la mujer del alabastro. Vemos en Mateo 26, versos 6 a 11, no lo vamos a leer todo. Ustedes saben la historia, que ella comenzó a ungir los pies. En el verso 10, 26, 10, él dice, entonces entendiendo esto, cuando Judas se quejó, ¿por qué no se vendió ese perfume para ayudar a los pobres? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y vemos que Jesús lo confronta públicamente, así como Judas públicamente preguntó, ¿y por qué está malgastando ese dinero? Entonces Jesús responde en frente de todos, ¿por qué te preocupa tanto eso? En otras palabras, ¿de qué te importa? ¿Sí o no? ¿Qué te importa? ¿Por qué pones caso a esa mujer? Ella está haciendo algo bueno, lo corrige públicamente. Entonces, ¿qué pasó? Jesús corrige a Judas frente a todos y su orgullo está herido y le molesta la forma en que Jesús manejó la situación. Entonces posiblemente se sintió ofendido, no le gustó, que no lo escuchó, no lo tomó en cuenta. ¿Cuántas veces esto trae como a las personas sensibles que se ofenden? Se ofenden con la corrección. Entonces Mateo, incluso si vemos en Mateo capítulo 26 versos 16, más abajito, en Mateo 26, el mismo capítulo, pero un poco más abajo, dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea que Mateo está diciendo, conectando con esta historia. Desde entonces, Judas buscaba un pretexto, una razón para entregarle a Jesús. Entonces en Proverbios nos habla acerca de la soberbia. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Amén. Entonces la soberbia siempre trae contiendas a las relaciones, siempre trae división. En lugar de unificar, divide. Entonces otro ingrediente que vemos que nos lleva y que llevó a Judas tal vez y nos lleva a nosotros a traicionar es la ingratitud. Recuerda que este sentimiento de no estar satisfecho con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. En 2 de Timoteo 3:2, el apóstol Pablo decía que en los últimos días, así será la gente, característica de la gente en los finales tiempos, era ingratos. Hermanos, yo creo que estamos viendo los últimos días, porque lo vemos por todos lados, la gente es ingrata. La gente no agradece, no son llenos de gratitud, ni a Dios,
ni a los demás. Jóvenes con sus padres, los unos con los otros, nunca están conformes con lo que tienen. Hay ingratitud y hay muchos casos, incluso en Romanos, no lo voy a leer, solo lo menciona, estudianlo. En Romanos 1, 8 al 32, dice: la caída entera de la humanidad fue por causa en parte de la ingratitud, porque dicen, no reconocieron a Dios, dice, ni le dieron gracias. Entonces por eso Dios los entregó. Y vemos la decadencia de la humanidad, y un ingrediente en esa decadencia era la falta de gratitud. No dar importancia a los demás que han hecho por nosotros, o las oportunidades que nos han abierto puertas, nos dan oportunidades sin ninguna obligación. Te dieron un trabajo, te compartieron algo, te dieron comida cuando lo necesitaba. Alguien que creyó en nosotros, aun cuando nosotros mismos no creímos en nosotros mismos, y nos dio palabras de ánimo. O a veces, y muchas veces la gratitud, hermanos, debería de generar la lealtad, la fidelidad. Cuando hay corazones llenos de gratitud, entonces esas son personas que son leales, que son fieles con uno, porque su corazón está lleno de gratitud. Pero cuando hay falta de gratitud y de repente estoy murmurando por todo, estoy inconforme con todo, cuidadito, porque estamos a punto o de traicionar, o podemos también llevar a traicionar a alguien. Entonces vemos el caso de Mefiboset en 2 Samuel 9, 1 y 16:3. Por la ingratitud, recuerda que David lo restaura. Habrá alguien más en la casa de Samuel y lo trae de vuelta, le alimenta. Pero cuando se levanta Absalón, David huyó de la ciudad, no quería confrontar a su hijo Absalón. Entonces, ¿qué hace Mefiboset? Dice, aquí está mi oportunidad. Yo soy de la casa de Saúl. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa falta de gratitud en nuestras vidas, que podemos nosotros ser personas también leales. Si alguien ha hecho algo por nosotros, hermanos, seamos llenos de gratitud. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene la traición en la vida de una persona? Y las personas se necesitan ministración cuando tiene la traición en su vida de una persona que no ha sido tratado. Y hay personas que han sufrido traición tras traición, y realmente se ha vuelto ya más que solo a un nivel emocional. Emocionalmente necesitan salud, necesitan sanidad. Pero hay personas que abren puertas, que el enemigo entra y los atormenta, y eso lleva a un nivel hasta demoníaca, opresión. Entonces, destruye la confianza plena en la persona. En el matrimonio vemos que hay una traición, puede ser difícil muchas veces de restaurar. Es raro poder restaurar las parejas a veces cuando ha habido una traición, y aunque sea la primera que ha pasado, muchas veces las parejas no están dispuestos a trabajar en la sanidad, porque hay una falta ya de confianza. La confianza ha sido rota, y si hay algo difícil de recuperar es la confianza. Se requiere mucha paciencia, mucha humildad, estar dispuesto a pagar el precio para poder restaurar la confianza. Entonces también la desconfianza es una careta de temor como resultado de la traición. También puede traer mucho temor a la vida de las personas que sufren la traición. Que este me va a traicionar, esto no me lo va a hacer de nuevo. O alguien en la iglesia, o yo, si les doy puesto, me va a quitar mi lugar. Eso es temor de la traición, es temor de que esa persona no va a ser fiel conmigo. Y he visto casos que ha llevado hasta gente paranoica, que viven pensando que todo el mundo le va a hacer daño, todo el mundo le va a ser infiel y los va a hacer una traición. También esto lleva a un espíritu de rechazo, porque una traición nos están rechazando, nos están diciendo, no fuiste suficiente bueno, no te acepto. Es un rechazo. Entonces eso ya abre puertas a la obra satánica en cuanto a nivel de rechazo, que raíces muy profundos, por el sentimiento de infidelidad, de un acto rechazo en contra de todo lo que somos. También número 5, producir las ganas de abandonar o dejar de hacer la responsabilidad. Entonces, ¿para qué yo voy a seguir siendo bueno si me va a traicionar?
Entonces abandonan su responsabilidad, hacen excusas para ellos ser infiel. De que si me lo ha hecho, entonces yo voy a responder también con la infidelidad. Yo no voy a cumplir con nada de mis responsabilidades. Entonces voy a tirar la toalla. Y esto lleva también muchas veces a un espíritu de abandono que es más profundo que el rechazo. Se sienten abandonados por todos. ¿Se recuerda? Yo decía a mi esposo, me hace pensar cuando todo el mundo, los discípulos muchos de ellos se apartaron de Jesús. ¿Se recuerda? Y todos comenzaron a separarse de él. Y él dio vuelta y preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros también me van a dejar? Y dije, wow. Jesucristo debe haber sentido ese dolor del abandono. No solamente el rechazo, no solamente la traición. Aquí también cuando Jesús dijo, y vosotros también se van a ir. Es que abandonado, se sentía abandonado, como muchas veces nosotros sentimos. El sentido de soledad. Es un abandono, la traición es un abandono a nivel emocional, espiritual y físico. Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús? ¿Y cómo podemos nosotros reaccionar ante una traición? Yo creo que muchas veces nosotros reaccionamos y no accionamos. Y en la reacción, ahí está como que dando el destino de hacia dónde va a llevar esa traición. El diablo quiere que la traición nos lleve al estancamiento, a la amargura, a la desconfianza, a ser inefectivos en el reino de Dios, ahí estancados. Pero eso depende de cómo nosotros reaccionamos ante la traición. Tú y yo podemos reaccionar de una manera de que esto no me derrota. ¿Cuántos quieren que esto no nos derrote? Amén. No hay razón de que una traición, ni que dos, ni que tres, nos pueden tumbar, que nos pueden dejar de mirar al Señor, de seguir adelante en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, primeramente quiero mencionar, aunque es muy saludable, no es muy saludable emocionalmente ser muy duro con uno mismo, porque no siempre tenemos nosotros la culpa a que nos hagan eso. Entonces tampoco es saludable estar golpeándose el pecho diciendo, ay, yo soy mala, mira todo el mundo. No, hermano, eso no es saludable. Pero tampoco es saludable dejar de examinarnos y preguntarnos en el Señor, Señor, ¿habrá algo en mi corazón que yo tomé parte en eso? ¿Qué hice? ¿Será, Señor, que algo no hice bien? ¿Será que algo me equivoqué y hice mal? Que yo debería de pedir disculpas, yo debería de tener humildad. ¿Cuántos saben que la humildad, el Señor nos enseña a ser humildes, sí o no? Sí, amén. Amén. Pero lo primero que se nos sube cuando somos traicionados es el orgullo, ¿verdad? ¿Cómo se les atreve? Yo les abrí puertas y comenzamos con el orgullo, ¿verdad? Y hasta va a hablar mal del hermano. No le des oportunidad, es un traidor. Hermanos, el Señor nos llama a ser humildes. Humildes. Entonces hay que reconocer que tenemos, qué responsabilidad tenemos nosotros en el asunto y estar dispuestos a pedir perdón primeramente a Dios y segundo a la persona que nos traiciona, si nos dan la oportunidad. Entonces, Dios puede usar la traición, aunque fue algo diabólico, que Satanás quiso para destruir. ¿Cuántos saben que Dios todo lo usa para bien? Amén. Él va a usar esto para madurarnos, para subirnos a un nuevo nivel en la fe, en nuestra madurez, en la guerra espiritual. Amén. Que podemos aprender a confiar en Dios. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? ¿Podría Jesús haber ofendido por la traición? No solamente de él, pero de Pedro, de muchos otros que lo abandonaron. ¿Podría Jesús haber cargado un espíritu de ofensa, una actitud de ofensa? Pero no lo hizo. La posibilidad estaba allí, pero no lo hizo. Entonces era humano. Y como él no lo hizo, hermanos, déjeme decirte que esto quiere decir que también él triunfó. Amén. Y nosotros también podemos triunfar. Entonces, número 1, para vencerlo, cuidado con las expectativas que tenemos de las relaciones con los demás.
Mucho cuidado de no tener expectativas no muy realistas o expectativas falsas. ¿Qué estoy esperando de esta relación? Como ya les hablé, los discípulos, muchos de ellos tuvieron motivaciones incorrectas. Es la manera más segura que yo conozco de desilusionarme, es estar en una relación, yo con mi cabeza llena de ilusiones acerca de lo que va a ser la relación con la vida y con la gente. Es comenzar a pensar que todos van a seguir mi camino, todos van a ser como yo lo imagino. Por eso los padres hacemos un gran daño a nuestros hijos cuando los sobreprotejamos o cuando toda la vida gira alrededor de este niño o esa niña. Eso es muy común en la generación presente, ¿verdad? Que todo gira y es bueno amar a los hijos, pero a veces exceden y los sobreprotegen. Y cuando sobreprotegemos a los niños, ellos crecen pensando con el centro, yo soy el centro del universo. Y todos tienen que hacer lo que yo pienso que tienen que hacer. Y esas personas sufren. Mis hijos van a sufrir en el futuro mucho rechazo, mucha traición, porque desde pequeños les inculcamos de que ellos son el centro del universo, son perfectos. No hay nadie como ellos, no los corregimos. Entonces, hermanos, mucho cuidado a los padres de familia también con no crear personas que se crean el centro del universo. Mucho cuidado con las relaciones. Jesús también cuidaba de la gente. Cuando Jesús también, Él nos enseña en su palabra a cuidar nuestro corazón, ¿sí o no? Hemos oído prédicas acerca de cuidar el corazón. En Juan capítulo 2 hay una historia en que las multitudes perseguían a Jesús en el templo, era en su tiempo que era popular. Los milagros estaban haciendo era fuera de lo común lo que estaba pasando con Jesús. Y luego Juan hace un comentario importante en Juan 2, 23 y 24. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía, mira qué tremendo, él sabía lo que había en el hombre. O sea que cuidó su corazón. Los discípulos se emocionaron. Mire los convertidos, mira cuántos están llegando. Y Jesús dice, guardó su corazón. No confiaba en todos ellos, porque sabe lo que hay en el corazón del hombre. Hermano, tenemos que aprender a ser sabios. Como esta palabra dice, que tenemos que, sabios como las culebras, serpientes, pero mansos como las palomas. ¿Sí? Tenemos que aprender la sabiduría de Dios y a cuidar, poner límites saludables, es otra clase aparte, hermano, los límites. Aprender, a veces tenemos que decir no a algunas personas. Es cuando no hay cheque en mi espíritu, ¿verdad? Hay que examinar, hay que orar antes de traer a personas muy cerca a nosotros. Seamos sabios, no nos fiamos en medio mundo, en todo el mundo y ay, vengan. Hermanos, tengamos cuidado. Así como Jesucristo también cuidó su corazón. Era Jesús entonces diciendo, ay no, mira qué cínico Jesús, no confiaba en nadie. No era cenicismo, no es que él tenía duda de todo el mundo, pero él sabía lo que había en el hombre. No era porque era una persona negativa. Entonces, ¿cómo hacemos para no volvernos entonces cínicos? Porque hay gente también que son muy críticos y no creen en nada, son cínicos. ¿Cómo hacemos para no volvernos así? No es fácil, tenemos que recordar que continuamente el corazón de Dios hacia las personas y sus planes redentores para todos ellos. Mira, Dios ama a todos, ¿sí o no? Dios los ama, sí, esa persona que te traicionó, Dios los ama y Dios los quiere redimir, Dios los quiere salvar. La salvación es para ellos. Entonces tenemos que siempre recordar y tener en nuestro corazón ese mismo amor que Jesucristo tiene para otros. Porque Dios los ama. Dios ama también a las personas que tal vez no nos caen bien a nosotros. Solo porque me caiga mal a mí no quiere decir que le cae mal a Dios. Tal vez Dios está tratando con ellos, sí. Especialmente si son hijos de Dios. Ten por seguro que Dios está tratando con ellos.
Amén. Así como Dios trata con nosotros. Entonces hay que recordar el amor de Dios para la humanidad y el plan de salvación para todos. Amén. Jesús estaba enterado. Bueno, entonces vemos la próxima, que es la fe en Dios. Jesús reconoció que no importando lo que su traidor o cualquier otra persona podría hacer, Dios finalmente estaba en control de los eventos en su vida. Leemos Romanos 8, 28, 29, lo mencionamos hace un ratito, y sabemos que todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Para aquellos que Dios de antemano también predestinó para ser conformado a la semejanza de su Hijo. Amén. Todas las cosas obran para bien, aún las cosas terribles, aún las traiciones, aún mis equivocaciones. Cuando has tenido que aprender porque tú traicionaste a alguien, por la amargura en su corazón, por muchas razones que Satanás entró y te llevó a eso, que tú te puedes perdonar porque Jesucristo ya te lavó. Y tú puedes perdonar a aquellos que nos traicionan y ser libre de esa carga. Qué hermoso es ser liviano en el alma, amén. A tener la ligereza en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no cargamos nada de ofensa. Somos libres para escuchar la voz de Dios, para recibir de Dios, amén. ¿Cuántos quieren vivir libres? Amén. Hermanos, Dios no aísla a sus hijos y sus llamados, que somos todos nosotros, de las situaciones difíciles. Nunca ha prometido aislarnos de los problemas. Más bien dice que en el mundo tendréis aflicciones. Dice, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, el problema nuestro no es si me van a traicionar algún día, sino es cuestión de cuándo. Tarde que temprano a todos nos llega el día. Aunque no quiera, ay no, a mí no me va, no hermanos. Tarde que temprano a todos nos pasa. Es cuestión de cuándo. Y pregunto, hermanos, ¿están preparados para ese día? Los que determina el futuro es cómo respondamos ante la ofensa. Saber y reconocer que Dios está en control de todo. Lo vemos en José. Cuando dijo a sus hermanos, lo que vosotros quisiste para hacerme daño, Dios lo va a usar, lo usó para el bien de mucho pueblo, de mucha gente. Ese fue en Génesis capítulo 50. Juan 13, quiero que volvamos al capítulo 13 de Juan y vamos a ver una reacción de Jesús que me parece, y digo, wow. Dice 13 versos 2 al 4. Y cuando cenaban, en la última cena, dice, y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla, la ciñó y lavó los pies de todos, incluyendo a Judas. Porque él estaba seguro que del Padre venía, amén, y que del Padre también iba a volver. ¿Cuántos estamos seguros de quiénes somos en Cristo? Amén. Somos de Dios, amén. Somos de Dios, y si estamos bien con Dios, yo puedo poner esta traición en la mano de Dios y que, Señor, son tus hijos, si son cristianos, son tus hijos, Señor. Pero yo los perdono, y cuando yo los perdono, yo los estoy desatando para que Dios trate con ellos. Si yo no los perdono, hermanos, estoy atando aquí en la tierra y Dios no puede tratar con ellos. ¿Sabe que nosotros podemos bloquear la mano de Dios? Si no perdonamos las ofensas, muchas veces atamos aquí en la tierra porque no estamos dispuestos a perdonar. Próximo paso. No responder con represalias ni venganza. En Romanos 12 dice, no paguéis mal por mal. No podemos ser vengativos. Y muchas veces, lo he visto muchísimas veces, cuando somos traicionados, que ay no, le voy a hacer pagar, le voy a sufrir, voy a hablar mal de ellos. Y comenzamos a ver cómo hacemos sufrir a la persona. Pero eso lo vemos en el ejemplo que nos dio Jesús.
Él dio a Jesús a Judas, disculpe, todas las oportunidades para pedir perdón. Él dio todas las oportunidades. ¿Recuerda que tomó su toalla y lavó los pies de todos, incluyendo a Judas? Él dio oportunidades para arrepentirse. Debemos estar abiertos y recibir a las personas que quieren arrepentirse, ¿sí o no? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Ay, no, con ellos no. Nunca más. Hermanos, Jesucristo dio oportunidad a Judas. Impresionante, en este último cena podemos ver que Jesucristo se acercó a Judas. Jesús lo aceptó y lo amó siempre. La justicia propia de Judas es lo que no lo llevó a sentirse justificado. Pero dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de faltas. Amén. Multitud. Yo sé que hay condiciones que no se puede abrir la puerta de nuevo a la persona, porque emocionalmente son destructivos y no están dispuestos a arrepentirse. Y a veces tenemos que guardar un límite con ellos por un tiempo. Pero nuestro corazón siempre debe haber anhelo y la humildad de recibirlos cuando Dios ha tratado con ellos. Amén. La bondad inmerecida es una influencia por Dios. ¿No dice la palabra que nosotros cuando tenemos bondad con nuestros enemigos es como ascuas de fuego? Yo me imagino qué sentiría Judas cuando Jesús le lavaba los pies, cuando Jesús le secaba los pies, cuando Jesús lo invitó a sentarse al lado de él. Dice, ven Judas, siéntate aquí a mi lado. Juan 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y cada palabra que Jesucristo habló en la última cena era como un flechazo al corazón de Judas. Él tenía oportunidad de arrepentirse. Ese fue el acto final de la gracia de Jesús. Dio a Judas el pan. El último acto, como decir, arrepiéntate. Aquí estoy, te perdono. Pero a partir de este momento, cuando no estuvo dispuesto, Judas se fue y se colgó. Y muchas veces pregunto, qué lindo hubiera sido de que Judas se arrepintiera. Hubiera sido una historia maravillosa de restauración, del perdón de Jesucristo. Qué hermoso hubiera sido poder ver un Judas arrepentido y ver la restauración, pero no fue arrepentido. Ahora, próximo paso importante, y todos no lo voy a detener mucho tiempo aquí porque es un tema que ya manejamos bien todos. Aprenda a perdonar, hermanos. Aprendamos a perdonar a los demás. Amén. En Mateo 6, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestros padres que están en los cielos. Próximo paso. Guarda tu corazón de la amargura y de las actitudes de la victimación. A veces podemos tener actitudes de víctima. Ay, mira lo que me hicieron. Y comenzamos a pensar como víctima. Comenzamos a actuar como víctima. ¿Sí o no? Y eso es un espíritu que puede apoderarse de nosotros. Y ya tal vez pasó hace muchos años atrás y todavía andamos todo encorvado como una víctima hablando de las traiciones que me hicieron. La victimización. Por eso nos dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Hermanos, no guarden ofensas. Cuidado con la ofensa, es otro tema muy grande, la ofensa. Cómo destruye los seres humanos, cómo amarga la vida. La palabra de Dios dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, una vida amargada no es una vida de abundancia. Una vida de ofensa no es una vida de abundancia. Aprendemos a caminar también en contentamiento, en el lugar donde Dios nos tiene. ¿Cuántos saben que Dios no nos va a dar más hasta que aprendemos a estar agradecidos en donde estamos? Estar contentos, a caminar en victoria aquí. Amén. Estemos contentos. Ahora, ¿qué pasa cuando un ministro, una persona no responde a la manera de Jesús ante la traición? Cuando no respondamos bien,
somos muchas veces tomados presos por la ofensa y sus sentimientos. Ya no vivimos para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida, sino la ofensa se vuelve el enfoque, el objetivo de nuestra vida. No pensamos en otra cosa más que esa ofensa. Nos acostamos en la noche pensando en la ofensa. Nos levantamos en la mañana pensando en la ofensa. Ya no pensamos en el Señor, ya no pensamos en su palabra, ya no somos agradecidos, no lo adoramos, porque la ofensa está podriendo nuestro espíritu. Entonces mucho cuidado, es que examinarnos, hermanos. Hay ofensa y muchas veces la ofensa toma el lugar de la adoración en nuestro corazón. Comenzamos a alejarnos de los hermanos, de la iglesia, de los pastores. Nos encerramos y no queremos nada. Y les dejo con esta ilustración. Un filósofo alemán comparó la raza humana con un grupo de puercoespines. ¿Cuántos han visto los puercoespines, verdad? Acurrucados juntos en una noche fría del invierno, en esos nieves, un frío bien. Yo creo que en Guatemala no hace tanto frío, pero en otras naciones hace frío. Entonces, ahí acurrucados, ahí juntos en el invierno. Y él dijo, cuanto más frío se pone afuera, más nos agrupamos juntos por el calor. Pero cuanto más nos acercamos, más nos herimos los unos a otros con nuestras púas afiladas. En la solitaria noche del invierno de la tierra, eventualmente comenzamos a distanciarnos y deambular por nuestra cuenta y morir congelados en la soledad. Por no querer estar juntitos, que a veces nos va a apoyar los espinos, ¿verdad? No, yo mejor solo me aparto. ¿Y qué pasa con el puercoespín cuando se aparte? Se congelan en nieve, solito. Hermanos, quiero hoy orar. Vamos a orar juntos. ¿Pueden ponerse de pie? Hoy podemos hacer una elección, una decisión, hermanos, de perdonar a esa persona que te traicionó. Tal vez fue hace muchos años o tal vez fue muy reciente. Podemos tomar una decisión hoy que no más. No más va a tener poder sobre mí esa ofensa. No más a las expectativas demasiado altas de la gente. Hermanos, a veces los hermanos se ofenden porque ve que el hermanito pecó o que el líder pecó. Hermanos, aprendemos a dejar esas cosas en las manos de Dios. Porque nosotros no somos jueces, Dios es juez. Amén. Y a veces ponemos como ídolos los seres humanos. Ponemos como líderes a otros, los líderes. Ponemos en un pedestal y pensamos que son Dios. Aprendemos a perdonar. Porque no llenaron mi expectativa. Me desilusioné. Pero hoy vamos a entregar al Señor todas aquellas cosas. Señor, hoy te entrego, Señor, nuestro corazón. Aquellos, Señor, hoy han sufrido el golpe, Señor, de la traición de personas cercanos, de un cónyuge, Señor, de alguien que amaban, alguien que estaban invirtiendo, Señor, en que compartían su palabra y lloraban con ellos, Padre, pero aún así los traicionó. Te entrego el dolor. Ahí donde tú estás, hermano, entrégale al Señor tu dolor, esa angustia tan profunda. Te entrego, Señor, el dolor. Te entrego todo lo que ha traído esa traición a mi corazón, la ofensa, la falta de confianza. Te lo entrego, Señor. Tómalo, quítame Señor, esta falta de confianza. Restaura mi corazón, Señor. Oh, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. El ungüento de tu Espíritu hoy trae sanidad, Padre. Tú me haces sana de toda herida. Porque en la cruz del Calvario tú llevaste también la traición, Padre. Tú también lloraste estas lágrimas, Señor, de la ofensa, de la traición de los que más tú querías y amabas. Gracias, Señor, por tomar en la cruz del Calvario ese dolor, Señor. Yo te lo entrego. En el nombre de Jesús también hoy yo perdono. Hermanos, ahí comienza a decirlos por nombre. Yo los perdono, Señor. Yo perdono al fulana, al fulano. Yo perdono a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, Señor. Yo los perdono por haberme traicionado, Padre.
Yo los perdono, Señor. Cubre mi corazón, Señor, de tu misericordia. Ayúdame a perdonar, Señor. Yo los perdono por fe. Aunque tal vez haya una lucha humana en tu corazón, en los sentimientos, hermanos, no lo hagas por sentimiento. Hágalo por fe en ese momento. Señor, en el nombre de Jesús, yo los perdono. Y yo declaro, Señor, tu bendición sobre ellos, Señor. Yo pido que tú trates con ellos, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, los persigue. Que, Señor, que tú puedes llamarlos a la salvación, Padre. Y que ellos pueden ser levantados en ti y cumplir también el propósito que tú tienes para ellos. Los perdono, Señor. Los perdono, Padre. Ayúdalos. Señor, si fallaron, Padre, ellos han estado tal vez sufriendo también. Y te pido, Señor, sanidad por sus vidas. Comienza a bendecirlos, hermanos. La palabra dice que debemos de bendecir a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño. Bendícelos, Señor, yo los bendigo con tu presencia. Señor, sana sus heridas, porque seguramente tienen heridas. Sánalos, Padre. Haz restauración en su vida, en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús yo los deposito en tus manos. Gracias, Padre, porque son tuyos. Yo renuncio a esa amargura. Ahora renuncio a amarguras. Renuncio a las memorias dolorosas. En el nombre de Jesús, todo dolor, toda amargura, todo sospecha, ese de vivir sospechando, Señor, quítamelo. En el nombre de Jesús yo renuncio todo espíritu de sospecha. Lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu de abandono que me hace pensar como víctima porque fui traicionado tal vez varias veces. Hoy en el nombre de Jesús se anula y se cancela todo espíritu de victimización. Gracias, Señor, porque no soy víctima. Yo soy vencedor en el nombre de Jesús. Dile gracias, Señor, yo soy vencedor. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que yo soy vencedor en ti, Jesús. Gracias por sanar mi matrimonio. Gracias, Señor, que podemos perdonarnos y podemos restaurar la confianza en ese matrimonio, Dios. Yo sé que tú sabes, Señor, que es difícil confiar después de una traición, pero no es imposible, porque tu sangre hace todas las cosas nuevas, Padre. Tu sangre restaura, tu sangre levanta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre, a perdonar los unos a los otros, a no cargar ofensas, Señor. Pero también, Señor, en el nombre de Jesús, que podemos aprender a ser sabios. Pídele, Señor, sabiduría, hermanos. Señor, hazme sabia, que yo puedo tener discernimiento a quien acercar a mi círculo, Padre, a quien traer muy cerca de mí, Padre, que yo puedo tener límites saludables, Padre, para guardar mi corazón, para guardar el corazón de mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Hazme sabia, Dios. Su palabra dice, Señor, que si alguno falte sabiduría, pídeselo a Dios que da en abundancia. Y hoy, Señor, te pido sabiduría. Sabiduría, Señor, que ayudará a guardar mi corazón en ti, Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dile a la persona a tu lado, yo soy vencedor. Amén.